Capítulo 12. La muerte acecha en la ventisca. El bosque era espeso, cubierto de árboles secos y robustos, la nieve decoraba los alrededores, pintándolo todo de un blanco casi cegador, toda esencia de calor perdía su significado en ese lugar, el clima era tan inusual que daba la apariencia de no provenir de la propia naturaleza, se sentía casi artificial, como si una fuerza mayor obligara al entorno a mantenerse en esas condiciones. Mientras caminaba por el páramo cubierto de nieve, Subaru notó como la zona parecía inusualmente desprovista de vida, desde que él y sus dos compañeras de profesión se habían adentrado en el bosque, apenas se había observado una que otra paloma posada en alguna rama de un árbol, esto se le hacía muy raro al pelinegro. Durante el largo recorrido que habían tenido desde el castillo de Capella hasta el bosque de Elior, siempre hubo fauna y flora en los alrededores, pero eso había cambiado al momento de ingresar al bosque, esto no le daba buena espina en lo absoluto a Subaru. En sus brazos llevaba varios palos y ramas, Elsa le había ordenado a él y a Meili que consiguieran leña para la fogata, y eso era precisamente lo que hacía. Para su suerte, el suelo se encontraba repleto de pequeñas ramitas, por lo que no tardaría mucho en terminar. A su lado una pequeña niña de pelo azul se encontraba imitando su trabajo, recogiendo todo lo que pudiera necesitar para su fogata. Oye Oni-san, ¿no quieres ayudarme un poco aquí? Subaru el miró exasperado, era la cuarta vez desde que habían comenzado a buscar, que la niña le pedía lo mismo. ¿Es en serio? Creo que la mitad de todo lo que llevo encima es tuyo, ¿no puedes esforzarte un poco más? Si holgazaneas demasiado nunca crecerás. La niña se detuvo por lo que había dicho el pelinegro y le ofreció una mirada acusatoria. Oni-san, ¿tengo que recordarte de quién es la culpa de que estemos aquí en primer lugar? Deberías hacerte más responsable de tus acciones. Meili resopló con disgusto, y siguió recogiendo ramas del suelo, tal parecía que Subaru ya no le serviría como mula de carga, entonces decidió que podría usar a su enorme mascota como una. La niña peliazul se acercó a la enorme bestia que le seguía el paso desde atrás y le ordenó que se postrara en el suelo. Bien Low, necesito que cargues esto por mí, ¿está bien? El enorme Viltiloro soltó un pequeño rugido, lo que pareció significar sí, y procedió a hacer lo que su dueña le ordenaba. Todo esto ante la incrédula vista de Subaru. Realmente nunca me acostumbraré a ver cómo tratas a esa cosa como si fuera un perrito. Ambos asesinos llevaban un buen rato recolectando leña, el lomo de la enorme bestia ya se encontraba bastante cargado. Subaru había hecho la sugerencia de llevar más leña de la necesaria, así no tendrían que buscar más al momento de regresar al castillo de madre. Para la sorpresa del pelinegro, la asesina de 12 años estuvo de acuerdo con él, algo tan extraño que casi lo había desconcertado, pero no se quejaría. Mientras seguían adentrándose más en el bosque, el pelinegro observaba algo que le llamó la atención y se lo hizo saber a su compañera. Oye Meili, ¿eso de ahí no son casas? No sabía que había un pueblo cerca del bosque. La aludida volteó hacia el lugar donde apuntaba el pelinegro, y lentamente caminó hacia ahí. Al notar cómo los árboles iban disminuyendo en cantidad, se detuvo y se ocultó detrás de un tronco caído, haciéndole un leve gesto a Subaru para que se acercara a ella. Cuando el iniciado llegó al lado de Meili, siguió su ejemplo y se cubrió con el tronco caído. Ambos asomaron sus cabezas para observar mejor el pequeño poblado frente a ellos. Efectivamente era un pueblo, la mayoría de las casas estaban hechas de madera bastante desgastada, además de eso pudieron observar a varias personas caminando por el lugar, todos cubiertos con abrigos para contrarrestar el frío, ancianos, mujeres, niños, y hombres de mediana edad, todos ellos recorrían el sitio. Algunos hombres trabajaban cortando leña, otros los ayudaban a llevarla hacia los cobertizos, habían unas cuantas tiendas, todas atendidas por ancianos o mujeres, mientras que algunos niños corrían por el lugar, jugando con otros de su misma edad, algunas madres preocupadas corrían tras ellos, una visión no tan fuera de lo común, si no se tomara en cuenta que el pueblo estaba ubicado justo al lado de un bosque supuestamente maldito por una bruja, además era de conocimiento común la enorme cantidad de bestias que acechaban dentro del mismo. ¿Quiénes en su sano juicio construirían un pueblo en este lugar? El pelinegro habló con voz incrédula. Si bien en su antiguo mundo, existían múltiples asentamientos y tribus de personas en lugares extremadamente peligrosos e inhóspitos, esos peligros no eran nada comparados con los que existían en este mundo, brujas que pueden hundir bosques enteros en un invierno eterno, y criaturas monstruosas capaces de despedazar personas en cuestión de segundos, eran solo una pequeña muestra de los horrores que existían en ese lugar. No lo sé Oni-san, tal vez lo que dijo madre era cierto y la bruja del bosque es solo un cuento para asustar a los niños. El pelinegro se mostró pensativo ante lo dicho por la pequeña asesina, tal vez Capella tenía razón y esa bruja no existe.
Pero aún así el bosque está repleto de mabestias, estos tipos de verdad no aprecian sus vidas. Mientras Subaru se perdía en sus pensamientos, Meili decidió levantarse de su posición y empezó a caminar de regreso al bosque, acto que dejó un poco confundido al iniciado. Oye Meili, ¿a dónde vas? ¿No deberíamos ir a echar un vistazo? La niña se detuvo en seco por las palabras de Subaru y lo volteó a ver con una expresión que decía ¿acaso eres idiota? Oni-san, creo que ya se te congeló el cerebro, ¿acaso crees que los aldeanos verían normal que dos forasteros desconocidos aparecieran en su aldea de la nada y se pongan a hurgar por los alrededores? ¿Acaso quieres que nos linchen? Prefiero no tener problemas por ahora, no quisiera tener que soltar a Lolo para que masacre a todo el pueblo, no es mi estilo. Después de decir esas palabras, la asesina peliazul retomó su camino, dejando a Subaru congelado en su lugar. Luego de un par de segundos, el pelinegro reaccionó y se palmeó la cara con frustración. Eres un idiota Subaru, ahora una niña de 12 años te da clases de sentido común. Luego de reprocharse mentalmente su estupidez, el pelinegro se levantó y empezó a seguir a Meili de regreso a lo profundo del bosque. Cuando el pelinegro se retira del lugar y el sitio quedó en silencio, una ominosa figura se materializó desde las sombras proyectadas por los árboles. El misterioso ente encapuchado fijó su vista en el pequeño pueblo frente a ella, sus ojos ensombrecidos por su capucha oscura se mostraron un atisbo de interés. No estaba enterada de la presencia de algún tipo de civilización cerca del bosque. Esta información podría interesarle a madre, tal vez pueda utilizar este pueblo a mi favor, usarlo como una fachada para dejar de ocultarme y ser más directo, solo debo esperar. Luego de decir estas palabras crípticas, la figura encapuchada se acercó de nueva cuenta a las sombras de las que había salido y se fusionó con ellas, su presencia habiendo sido extinguida por completo. Subaru se encontraba sentado sobre una piedra de gran tamaño, en su mano derecha poseía una pequeña aguja enrollada con hilo de color rojo, mientras que en su mano izquierda se encontraba una pequeña muñeca hecha de hilo y algodón. Su apariencia se asemejaba a la de cierta sirvienta pelirroja que se había robado su corazón. El pelinegro hilaba con dedicación los detalles del cabello de la muñeca, prácticamente estaba casi terminada. Frente a él se encontraba una fogata de gran tamaño, las llamas consumían la leña mientras el humo y las cenizas eran desprendidos de ella. A un lado de la fogata se encontraba la asesina amante de las entrañas, en su mano tenía uno de sus tan características cuchillos kukuri, usándolo para desollar un ciervo de gran tamaño que la mujer había cazado para la cena, mientras que sentada a su lado se encontraba la domadora de mabestias. La niña leía un pequeño libro de pasta morada. A Subaru le recordaba a los libros que Rista le había conseguido para iniciar sus sesiones de estudio con ella. Una vez que terminó de hilar el cabello, solo faltaba un último paso, dejó la muñeca a un lado y hurgó en una pequeña bolsa de color negro que se encontraba a su lado. De ella sacó dos botones de color negro, acto seguido cosió ambos botones en la zona donde deberían estar los ojos y finalmente Subaru terminó con su pedido. El pelinegro tomó la muñeca de la sirvienta y la colocó al lado de otro muñeco que se encontraba en el suelo. Este tenía la forma de un oso panda de su mundo. Cabe resaltar que ese muñeco también fue hecho por él mismo. Se tomó su tiempo para apreciar su obra maestra y fue entonces que le habló a la pequeña asesina de pelo azul. Oye Meili, ya termina con los muñecos, ¿quieres verlos? La aludida despegó su mirada del libro que estaba leyendo y fijó su vista en el pelinegro de ojos aterradores. Notó cómo en sus manos se encontraban los pedidos que ella le había hecho mientras se dirigían al bosque y con gran animosidad, se levantó de la roca donde estaba sentado y a la velocidad del rayo ya se encontraba frente al iniciado. Quiero verlos. Dámelos. 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 La peli azul casi se lanzaba sobre él para arrebatarle ambos muñecos. Entonces el pelinegro, ya un poco harto de la actitud de la niña, decidió que tenía que calmarla. Está bien. Está bien. Te los daré, pero solo cálmate, ¿sí? O si no, se los daré a Patrasche para que juegue a las atrapadas con ellos. Ante tal amenaza, la asesina más joven solo infló sus mejillas y le sacó la lengua al pelinegro. Aún así, pareció dejar de lado su desplante infantil y esta vez habló más calmada. Muy bien Oni-san, lo siento, ahora, dámelos, ¿sí? Subaru suspiró en exasperación y le ofreció ambos peluches a la asesina de pelo azul, la cual los tomó rápidamente y luego de observarlos por unos instantes, los abrazó fuertemente, bastante feliz por el resultado final.
Wow, Subaru Onisan, te quedaron increíbles, incluso hiciste a Rista Uanchan, de verdad que no mentías cuando dijiste que eras bueno cociendo. El pelinegro infló su pecho con orgullo ante el cumplido de la asesina, era bueno saber que uno de los pocos talentos que poseía le era de utilidad en este nuevo mundo, además le alegraba que fuera su progenitora la que lo ayudaba a cultivar este talento oculto, nunca se imaginó que lo usaría para hacer muñecos, tal vez en el futuro podría ganar dinero con eso. Espero que cumplas tu parte del trato. Meili. La niña solo asintió sin prestarle mucha atención a las palabras de Subaru. Mientras veía cómo Meili disfrutaba de sus nuevos juguetes, Subaru empezó a recordar cómo fue que la asesina Peliazul le había pedido que le tejiera un muñeco. Llevaban 3 días de viajando hacia el bosque de Elior, no tomaban muchos descansos, por lo que según lo dicho por Elsa, llegarían en menos tiempo del que se tenía previsto. Curiosamente no hace más de 1 hora, se habían tomado uno de esos escasos descansos. Elsa sabía que no podía forzar demasiado a Patraschche, si bien entre los dragones de tierra, la subraza Agares era la más proactiva y fuerte, eso no significaba que pudiera mantener un viaje continuo de 8 días sin descanso alguno, por lo que la cazadora de entrañas detuvo el carruaje a un lado del camino, y dejó que el dragón de tierra tomara su debido descanso. Como era de esperarse por la personalidad hiperactiva de Subaru, este era incapaz de quedarse quieto, entonces no tardó mucho en bajarse del carruaje y empezar un pequeño recorrido por los alrededores. Después de 20 minutos el pelinegro había regresado, se le había hecho una costumbre dar un paseo cada vez que se detenían, después de todo él no era nativo de ese mundo, por lo que todo lo que veía era algo nuevo para él. Fue entonces que observó a Meili montada sobre su enorme bestia, eso no era nada nuevo, pero lo que estaba haciendo la niña lo tomó un poco por sorpresa. Meili tenía en sus manos un pequeño muñeco de tela, su figura se asemejaba al de un lobo humanoide vestido con una yukata morada, algo que a Subaru le llamó bastante la atención ya que esas prendas son originarias de su mundo. Con curiosidad, el pelinegro se acercó a la niña, queriendo saber más sobre el muñeco en sus manos, caminó lentamente intentando no molestar al Guilty Lowe, no importaría cuántas veces le dijeran que la bestia no lo atacaría, simplemente nunca podría estar calmado en la presencia de tal monstruo. Oye Meili, ¿qué tienes ahí? La aludida detuvo su juego y volteó a ver al pelinegro. ¿O te refieres a este muñeco? Elsa Wansan lo hizo para mí, me dijo que este semi-humano fue un rival increíblemente fuerte, tal vez el más fuerte que alguna vez haya enfrentado, todo el tiempo habla de cómo quiere volver a verlo para abrirle el estómago y ver sus tripas. El rostro de la niña se arrugó con disgusto, ella nunca entendería los gustos por las tripas de su hermana mayor, curiosamente su expresión fue imitada por el iniciado. Y ya veo, eso suena bastante tétrico, creo que podría hacer algo más bonito y menos sangriento si me lo propongo. El disgusto en la cara de Meili desapareció al momento en que escuchó al pelinegro decir esas palabras y con curiosidad preguntó. ¿Estás diciendo que tú también puedes hacer muñecos? Ah, creo que eso es demasiado complicado para ti. Onisan. Una vena palpitante apareció repentinamente en la frente de Subaru, esa niña sin dudas sabía dónde golpearlo. No deberías subestimar a tus mayores, enana, déjame decirte que uno de mis talentos ocultos es la costura. Subaru miró desafiante a Meili, esta misma le devolvió la mirada con la misma intensidad. Bien Onisan, ya que te veo tan confiado, hagamos un trato, tú harás 2 muñecos para mí, deben ser lindos, no, muy lindos, ya que debes respaldar las palabras que salen de tu boca. Si logras hacerlos y me convencen, entonces cuando regresemos al castillo yo personalmente le pediré de favor a madre que reduzca la carga de trabajo de Rista Uanchan, así podrás pasar más tiempo con ella. ¿Qué dices? Trato hecho. Mientras el pelinegro terminaba de recordar el momento en que selló su trato con la pequeña asesina de pelo azul, la cazadora de entrañas terminaba de cortar en pequeños trozos al desafortunado ciervo que se convertiría en la cena del grupo. Al terminar su trabajo, buscó unas cuantas ramas y empaló los trozos de carne en ellas, posteriormente le entregó las ramas a sus 2 compañeros. La noche era bastante fría pero la fogata mantenía la temperatura estable en el lugar y les sirvió al trío de asesinos para calentar su cena. Todos comieron hasta saciar sus estómagos, las sobras del ciervo fueron entregadas a Patraschche y a la enorme bestia Low. Si alguien externo observara esta escena nunca sospecharía que el trío que comía alegremente eran asesinos con incontables víctimas a sus espaldas, claro, omitiendo al pelinegro que veía de forma melancólica su brocheta de carne a medio comer.
Papá, ojalá hubiera sido más considerado contigo, tal vez así hubiera apreciado mejor esos momentos que pasamos como familia. El pelinegro susurraba para sí mismo, algo que fue notado perfectamente por el dúo mortal de asesinas que lo acompañaban. Elsa volteó a ver a su hermana menor con una mirada interrogante. La mujer de ojos amatistas sabía que Meili y Subaru hablaban todo el tiempo y pensó que tal vez ella sabría algo sobre el comportamiento tan deprimente de su compañero. Meili, al notar que su hermana mayor la miraba, simplemente negó con la cabeza, sin saber muy bien qué era lo que pasaba por la cabeza del pelinegro de ojos aterradores. Fue entonces que decidió alejar las dudas de su hermana. Oh cierto, Elsa Wansan, mientras Oni-san y yo estábamos recogiendo leña en la mañana, nos encontramos con un pequeño pueblo a las afueras del bosque. La declaración de Meili efectivamente alejó las dudas de la mujer amante de las entrañas. Los ojos amatistas de la asesina se llenaron de curiosidad y preguntó: ¿Ara? Eso no me lo esperaba, no recuerdo haber leído registros sobre algún pueblo en las cercanías del bosque. Entonces dime, ¿dónde está? Y además no llamaron la atención, ¿no sí? Meili negó con la cabeza y respondió con seguridad: El pueblo está al oeste del bosque, creo, además nadie nos vio, nos mantuvimos a una buena distancia, hay mucha gente viviendo ahí y no creo que les gusten los forasteros. Ante las palabras de su hermana pequeña, la asesina mayor solo esbozó una peligrosa sonrisa, sus ojos amatistas se estrecharon en júbilo, todo tipo de macabros pensamientos rondaban su cabeza. Oh, ¿no es eso perfecto? Tal vez luego de que repongas tus bestias y Subaru-kun consiga sus cristales, podríamos hacerles una pequeña visita. Después de todo, tenemos tiempo de sobra. Las tétricas palabras de la pelinegra sacaron a Subaru de sus pensamientos deprimentes. El iniciado observó cómo en la cara de la asesina, un leve rubor había aparecido. Le preocupaba lo que la mujer podría estar planeando, seguramente no era nada bueno, él no era ningún asesino despiadado. Después de todo, no podría simplemente ignorar la clara insinuación de una matanza que él se acababa de soltar, pero ¿qué podría hacer él? ¿Era siquiera su problema? ¿No los conocía de nada porque deberían de importarle? El pelinegro se llevó una mano a la cabeza con consternación. Siento que me estoy insensibilizando, esto no es bueno, fueron los pensamientos del pelinegro antes de terminar su brocheta de carne y empezar a preparar su cama improvisada. Habían pasado un par de horas desde que el trío de asesinos habían terminado su cena. Meili se encontraba recostada sobre su enorme mascota, profundamente dormida, abrazaba con cariño los nuevos muñecos que el iniciado había tejido para ella. Mientras que Elsa aún se encontraba despierta, la mujer se encontraba sentada en una roca de gran tamaño mientras afilaba uno de sus amados cuchillos kukri. Al estar de espaldas a Subaru, este no pudo ver la expresión vacía de la pelinegra. Hablando del iniciado de ojos aterradores, bueno, este estaba haciendo un esfuerzo titánico para no cerrar los ojos, las pesadillas lo esperaban al momento de dormir, la sonrisa diabólica de un demonio de cabello rubio lo atormentaba siempre que abandonaba la conciencia y daba la bienvenida al sueño. Su risa era veneno para los oídos del pelinegro, sus ojos carmesí eran la visión más aterradora que alguna vez haya presenciado. La forma en la que ese monstruo lo torturó y asesinó de una manera tan cruel nunca lo abandonaría, a pesar de que ya habían pasado 10 días. Esa herida que quedó grabada en su psique, aún no había empezado a cerrar y era muy probable que jamás lo hará. Se encontraba sentado contra una roca, miraba al vacío mientras batallaba contra la somnolencia, sabía perfectamente que el hecho de no dormir le traería problemas a su salud, pero aún así, no es como si le importara mucho en esos momentos. Sus uñas se clavaban en sus brazos con mucha fuerza, casi haciéndolos sangrar. Estas acciones alertaron a sus espíritus menores, que rápidamente aparecieron en el campo de visión de su maestro. Maestro, ¿qué sucede? ¿Por qué se está haciendo daño a sí mismo? Detenga esto, por favor. La preocupación de sus espíritus cayó en oídos sordos. Subaru parecía no querer detener sus acciones. No fue hasta que sintió un calor bastante familiar recorriendo todo su cuerpo, que el pelinegro comenzó a calmarse. Sus ojos desagradables voltearon en dirección de su querido espíritu de agua, el cual brillaba con mayor intensidad que sus compañeros, señal clara de que estaba usando su magia sobre el chico. Aqua, ¿qué estás haciendo? Por favor, no quiero dormir, ella me está esperando, cuando cierre los ojos, ella estará ahí, por favor deja de usar magia, no quiero. Subaru empezó a sentirse cada vez más cansado, a este punto le era imposible no cerrar sus párpados, sentía como lentamente sus músculos se relajaban y su conciencia se perdía. Por el favor, Aqua, no quiero dormir, fueron las últimas palabras del pelinegro antes de que su conciencia se apagara y su cuerpo cayera rendido ante el sueño.
No se preocupe maestro, todo estará bien. Todo esto era observado a la distancia por un par de ojos negros, ocultos en las sombras de la oscura noche. Su conciencia empezó a volverse más clara, sintió como un leve destello de luz se filtraba a través de sus párpados, con desgana empezó a mover su cuerpo retorciéndose en su cama, cuando se dio cuenta que sus acciones no tenían ningún sentido decidió parar, lentamente comenzó a sentarse, sus ojos todavía cerrados. Lentamente llevó sus manos a su cara y se restregó sus ojos mientras los abría, un pequeño bostezo salió de sus labios cuando la completa lucidez finalmente la alcanzó, cuando finalmente abrió completamente sus ojos sondeó los alrededores con ellos, nada está fuera de lugar, en esa pequeña habitación, el suelo estaba hecho de lozas de madera, las paredes del lugar parecían estar hechas del tronco de un gran árbol, habían muy pocos muebles, un par de mesitas de noche, unos cuantos jarrones, una chimenea y un perchero eran lo único que decoraba la diminuta habitación. Lentamente se levantó de la cama y caminó por los alrededores buscando a alguien, no tardó mucho en encontrarlo ya que una voz habló repentinamente. Veo que ya despertaste Lia, ¿dormiste bien? La aludida se dio la vuelta y lo vio, flotando en el aire, se encontraba su gran espíritu contratado, su padre, el cual la miraba con una pequeña sonrisa decorando sus facciones felinas. Hola Put, dormí bastante bien, gracias por preguntar. La mujer de cabello plateado le devolvió la sonrisa al gato volador, mientras se acercaba a uno de los muebles de la habitación, sobre la mesa se encontraba un pequeño tarro hecho de arcilla, la semielfa lo tomó y lo abrió, al notar su contenido sus facciones delicadas se fruncieron, con leve molestia. Oh rayos Put, parece que nos quedamos sin provisiones, tendré que buscar más cristales, para intercambiar. La mujer de cabello plateado habló con voz apagada, mirando directamente al gran espíritu del fuego a los ojos, este mismo hizo un gesto que le indicaba a la mujer que no se preocupara. Tranquila Lia, yo te acompaño, así tardarás menos en conseguirlos y podremos llegar al pueblo antes de la hora del fuego. La semielfa solo pudo sonreír ante la actitud de su padre, luego con determinación, se movió hacia el solitario perchero en una esquina de la habitación y descolgó una capa con capucha de color verde claro, luego de ponérsela se dirigió hacia la puerta de su pequeño hogar seguida desde detrás por el gato volador. Cuando el dúo salió de la habitación, se pudo notar que en realidad el pequeño cuarto se encontraba ubicado en el interior de un gigantesco árbol. La mujer bajó por las enormes e intrincadas raíces del mismo, mientras que Pug la seguía de cerca. Esto no me gusta, los intrusos siguen en el bosque, tengo que evitar a toda costa que Lia se encuentre con ellos, no puede volver a ocurrir lo de esa vez. Esos eran los pensamientos del gran espíritu del fuego mientras se posaba sobre la cabeza de su contratista. Subaru se encontraba montando a Patrache, era su primera vez manejando las riendas de un dragón de tierra por lo que al principio él no sabía muy bien qué hacer, pero para su alivio y alegría no tardó mucho en acostumbrarse, sin dudas la química que había entre él y la dragona era extremadamente buena, a su lado se encontraban Meili y Elsa, ambas iban sobre el lomo de Lou. La idea de la asesina de cabello azabache constaba en separarse, Subaru se dirigiría junto a Patrache a una zona en lo profundo del bosque, el lugar era apodado la espesura retorcida según la cazadora de entrañas. Hace varios años el bosque era utilizado como ruta de contrabando entre Lugúnica y Gusteco ya que los mercenarios y organizaciones de moral cuestionable no quisieron incurrir en el peaje, en el bajo mundo criminal, se conocían a la perfección las zonas de interés para la minería ilegal en el bosque, por lo que, si Subaru quería conseguir cristales de piroxeno, la espesura retorcida era el lugar indicado. Mientras que el iniciado de ojos aterradores se dirigiría a la parte central del bosque, la cazadora de entrañas y la domadora de mabestias se dirigirían hacia el noreste del bosque, al llamado bosque espinoso según la información que circulaba entre la guardia de caballeros sagrados de Gusteco, la serpiente negra, una de las 3 grandes mabestias de ese mundo, había atacado el bosque hace 100 años, y como consecuencia de ello, una gran parte del bosque fue infectado con su veneno corrosivo, es de conocimiento común, que las zonas afectadas por el veneno de la serpiente negra son totalmente inhabitables para cualquier ser vivo, exceptuando a las mabestias, por lo que ese lugar era perfecto para que Meili comenzara su recolección de mascotas. Entonces déjame recapitular, ustedes dos irán al noroeste a por las mabestias y yo iré a la parte central por los cristales, ¿correcto? Subaru preguntó queriendo confirmar si no había entendido mal las órdenes de Elsa.
Así es, en la bolsa que te di encontrarás un pico, úsalo para extraer los cristales, según tengo entendido, deberías buscarlos entre los huecos de los árboles muertos, te recomiendo que consigas muchos, ya que luego nos pueden servir como moneda de cambio. Subaru asintió con la cabeza ante las palabras de Elsa, la idea de picar minerales le recordaba a cierto juego de supervivencia que acababa de salir al mercado, se había enganchado bastante a él, podría pasar 3 o 4 horas seguidas intentando picar minerales para conseguir el tan anhelado diamante. Cuando el pelinegro estuvo a punto de ordenarle a Patrache que empezara a moverse, fue detenido por la voz de Elsa. «Oye Subaru, espero y no tengas en mente la idea de escapar, ya sabes soy buena encontrando personas, y soy aún mejor destripándolas». Fufufu. El color de la cara de Subaru desapareció en esos momentos y tragó saliva audiblemente. Elsa-san, sé que a veces puedo parecer un idiota, pero incluso yo tengo mis límites, ¿sabes? Las palabras del chico provocaron que el dúo de asesinas femeninas tuvieran que aguantarse la risa, sin dudas molestar a Subaru era una de las actividades más divertidas que ambas hubieran experimentado. Fufufu, es bueno que lo tengas muy claro Subaru Kunoni-san, y yo que pensé que tu estupidez era más grande que la ballena blanca, tal vez subestime tu cerebro. Jeje. Luego de que Elsa y Meili se burlara de su compañero, decidieron que era hora de separarse, Subaru azotó las riendas de Patrache y la dragona acató la orden de inmediato, a gran velocidad ambos partieron hacia la espesura del bosque repleto de escarcha. La dragona de tierra se movía a gran velocidad, era tal que los alrededores parecían borrones a su paso. Subaru nunca imaginó que Patrache pudiera ir a tan rápido, después de todo en ningún momento lo había visto correr en los 8 días que llevaban de conocerse. Sigo pensando que esta chica tiene más de un velociraptor que de un dragón, pero aún así es genial. Después de 1 hora de viaje ininterrumpido, al fin se habían acercado lo suficiente al sitio de recolección como para que Subaru empezara a bajar la velocidad. Poco a poco el dragón de tierra se fue deteniendo, hasta que finalmente el dúo alcanzó un claro en el bosque. Subaru observó sus alrededores, tal como Elsa le dijo, había una gran cantidad de árboles muertos, sus interiores huecos serían el lugar principal para buscar. Fue entonces que el pelinegro decidió que continuaría a pie y con cuidado de no engancharse la pierna con los estribos de la montura, bajó del dragón. «Eres una buena chica, ¿no es así?». Subaru acarició la cabeza de Patrache con cariño, la dragona en respuesta solo emitió un gruñido bajo que parecía indicar que le gustaban los mimos del pelinegro. Luego de dejar las caricias de lado el iniciado se acercó a un lado de la montura y desmontó el pequeño equipo de minería que había traído. A ver, ¿por cuál de todos debería empezar? El pelinegro se acercó a un de los árboles huecos de su alrededor y siguiendo las instrucciones de Elsa, buscar dentro de él. Aquí no hay nada, bueno supongo que no podía ser tan fácil. Después de todo Subaru se arrastró de regreso al claro y repitió su acción con cada uno de los árboles muertos que alcanzaba a ver con sus aterradores ojos. Había hecho esto al menos 10 veces, y para su mala suerte no encontró nada semejante a un cristal dentro de los troncos. ¡Demonios! ¿Que acaso llegue en temporada de escasez o qué? El pelinegro empezaba a frustrarse, parecía que el mundo siempre encontraba una forma de reírse de él. Fue entonces que sus espíritus menores hicieron acto de presencia a su alrededor. ¿Necesita ayuda, maestro? Si quiere podemos ayudarlo a buscar. Subaru miró al trío de pequeñas esferas de colores con escepticismo, luego de tomarse unos momentos para pensarlo finalmente suspiró en derrota. Bueno, ustedes conocen estos cristales mucho mejor que yo, así que adelante. Ante la aceptación de su contratista, los espíritus decidieron separarse, pero antes que lograran hacerlo, su maestro le habló al espíritu de color azul. «Oye Aqua, gracias por lo de anoche, de verdad lo necesitaba». El espíritu de agua brilló con intensidad, señal clara que el elogio de su maestro lo había hecho feliz. Al momento de separarse, Subaru volvió a quedar solo con Patrache. No tuvo que esperar mucho hasta que sus espíritus usaran la conexión que tenían con su bot para contactarlo. «Maestro, encontramos algo». Subaru sabía instintivamente dónde se encontraban sus espíritus, era algo raro, normalmente para un contratista de espíritus le sería imposible hacer muchas cosas que Subaru sí puede hacer, la propia Rista se lo había mencionado en el pasado, la capacidad de tener una charla normal con espíritus que no habían madurado del todo era algo sin precedentes. Los espíritus menores apenas si serían capaces de comunicar deseos o pensamientos simples, entonces ¿por qué los suyos parecían ser diferentes? En un principio pensó que se debía a su afinidad con los espíritus, pero la sirvienta pelirroja afirmó que aún con una conexión tan poderosa aún le sería imposible. ¿Acaso su contrato había mejorado a sus espíritus? ¿Porque pudo usar artes espirituales tan fácilmente?
El pelinegro no lo sabía, pero sin duda algún día tendrá que averiguarlo. Rápidamente llegó a la ubicación de sus espíritus mientras montaba a Patrache. Había llegado a una zona bastante más oscura, los árboles que lo rodeaban entrelazaban sus troncos y privaban de la luz del sol los alrededores. Al observar el árbol donde se encontraban sus espíritus, decidió acercarse y echar un vistazo. No tardó mucho en darse cuenta de algo. Cuando llegó al árbol y asomó la cabeza a través de los huecos, observó un tenue brillo azul provenir del interior. Al acercarse más pudo verlos, una gran cantidad de cristales de piroxeno sin procesar o también llamados mineral de lagmita, cada uno emitía una luz casi embelesadora. ¡Wow! Así que estos son los cristales. Se ven valiosos, es bueno que no tuviera que meterme a una mina o algo por el estilo. Subaru abrió la bolsa que le había entregado Elsa y de ella sacó un pequeño pico. Fue entonces que con delicadeza comenzó con la extracción de los minerales. Tuvo bastante cuidado de no dañarlos, incluso su idiotez tenía un límite, bueno, a veces. Así estuvo durante un par de horas. Cuando extraía todos los cristales de un árbol, sus espíritus lo guiaban hasta otro con igual o mayor cantidad de minerales de lagmita. La cazadora de entrañas le había pedido que consiguiera muchos cristales y precisamente eso era lo que haría. Maestro, si tiene planeado contratar más de nosotros, sin dudas más cristales serán necesarios. El pelinegro se encontraba cargando la cuarta bolsa repleta de cristales en la montura de Patrache. Oh, bueno, no había planeado contratar a más espíritus, pero ahora que lo dicen, creo que tener uno de cada afinidad sería bastante interesante. Tal vez debería intentarlo más tarde, así cuando regrese al castillo podré sorprender a Ristatan con 3 nuevos amiguitos. Mientras el pelinegro se perdía en sus divagaciones, se dirigía hacia la siguiente ubicación que le marcaron sus espíritus, pero mientras se acercaba al árbol señalado notó como sus espíritus comenzaron a comportarse de forma extraña. Esto es, uno de los grandes. Subaru levantó una ceja en confusión por lo que escuchó de sus pequeños amigos, pero antes que pudiera cuestionarlos escuchó una voz femenina a unos cuantos metros de su posición. Mira, Puck. Aquí hay muchos. Una campana de plata, era con lo único que el pelinegro podía comparar esa hermosa voz. Sus ojos se abrieron ampliamente, la sorpresa era visible en ellos. En un rápido movimiento se puso la capucha de su capa, y se escondió detrás de un árbol. Cautelosamente asomó su rostro por un costado del árbol que usaba de cobertura y la vio. Ahí a unos 40 metros de su posición había una figura encapuchada. Desde la posición en la que se encontraba le era difícil distinguir cualquier rasgo de la figura, pero si la voz que escuchó hace unos segundos pertenecía a ella, entonces estaba seguro que se trataba de una mujer. ¿Pero qué hacía una persona allí de todos los lugares posibles? La curiosidad del chico empezó a apoderarse de él. Empezó a acercarse lentamente a la figura encapuchada. En los 2 meses que llevaba entrenando con su maestro, había aprendido una que otra cosa sobre ser sigiloso. Después de todo, a su maestro lo apodaban el fantasma, un maestro del sigilo sin igual. El hombre de mirada fría quiso enseñarle un poco de su estilo a su aprendiz, y en esos momentos eso le estaba sirviendo de mucho. Maestro, no es seguro. Sentimos a uno de los 4 grandes. Estando junto a ella, el pelinegro se detuvo a una distancia de 20 metros de la figura. Ahora podía distinguir mejor sus rasgos. Su estatura era similar a la de él, al igual que Subaru. La misteriosa encapuchada parecía estar picando minerales. Lastimosamente para él, esta misteriosa figura que Subaru teorizaba era una mujer. Llevaba una capucha verde clara que cubría todo rasgo facial posible. Entonces, arriesgándose de más, intentó acercarse un poco más. Pero el destino era una perra, y como dictaba la ley de Murphy, si algo podía salir mal, saldría mal. Al intentar moverse, el pelinegro pisó una rama seca en el suelo, la madera se cuarteó y un ruido bastante audible resonó en la zona. ¿Eh? ¿Quién anda ahí? A una velocidad impresionante la figura encapuchada se había dado la vuelta, y observó a sus alrededores. Subaru por otro lado se había cubierto como pudo mientras se cubría la boca con sus manos, casi entraba en pánico. Estúpido, 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 casi me atrapan mentalmente. El pelinegro se reprochaba su idiotez, aún intentando que no lo descubrieran. Por favor, sal, no te haré daño, lo prometo. La voz de la encapuchada se escuchaba entre preocupada y nerviosa. Por alguna razón esto le dio una pequeña sensación de calma a Subaru. Se le nota angustiada. Además, esa voz, sin dudas es una chica. ¿Qué debería hacer? ¿Debería intentar arrastrarse fuera de ese lugar y no mirar atrás? Ya tenía suficientes cristales, solo debía llegar hasta Patrache y podría regresar con sus compañeras, pero por otro lado, la mujer encapuchada no sonaba como alguien peligrosa, aunque esa advertencia mental de sus espíritus lo tenía un poco inquieto. Tal vez solo fue algún animal.
Mejor regreso a lo que estaba haciendo la encapuchada, pareció cesar con su búsqueda, y se volteó hacia el árbol de donde estaba extrayendo los minerales, pero antes de que pudiera dar siquiera un paso, una nueva voz la detuvo. Espera. La mujer rápidamente se volteó y observó a una persona casi completamente vestida de negro, llevaba una capucha negra que poseía unas protuberancias parecidas a orejas de color naranja. Para la mujer, le era imposible ver el rostro del encapuchado, como si algún tipo de magia distorsionara su visión. No te alarmes. Vengo en paz. Subaru levantó las manos para dar una señal clara sobre sus intenciones nada hostiles. ¿Quién eres tú, y por qué rondas por este bosque? Subaru levantó una ceja debajo de su capucha. ¿Dijo rondar? ¿Quién dice rondar en estos tiempos? Bueno, ¿cómo explico esto? Soy un forastero, y necesitaba cruzar el bosque para llegar a Lugúnica. Subaru no podía revelar el motivo por el que estaba realmente en ese bosque, se suponía que su misión era un secreto, por algo se le había dado esa capa con capucha, según por palabras de su maestro, esta misma estaba encantada con un hechizo que distorsiona la percepción de las personas que lo observan directamente. No ser visto es uno de los aspectos que representan a los asesinos después de todo. Oh, es así, es un alivio. Pensé que está mintiendo. Repentinamente una nueva voz se escuchó en los alrededores, esto mismo desconcertó a Subaru, no había nadie a su alrededor. ¿De dónde viene esa voz? Repentinamente un brillo empezó a ser emitido desde una gema de color verde esmeralda ubicada en el cuello de la mujer encapuchada. Del destello de luz se materializó un pequeño gato de pelaje blanco y gris, sus ojos azules reflejaban una frialdad nunca antes presenciada por Subaru. Eres un intruso en este bosque, lárgate si no quieres morir. La voz de gato era amenazante por decirlo menos, a pesar de que la ropa de Subaru estaba específicamente hecha a mantener cálido al portador en bajas temperaturas, eso no pareció importar en lo absoluto ya que el pelinegro empezó a sentir frío, mucho frío, era casi como si no llevara nada encima. Fue entonces que sus espíritus lanzaron fuertes advertencias a su contratista. Maestro, huya de aquí, él es un gran espíritu, uno de los 4 grandes. El pelinegro casi podía sentir el miedo que estaban sintiendo sus espíritus ante la presencia del gato volador, y era totalmente entendible, sus tantas sesiones de estudio lo llevaron a enterarse de muchas cosas, y los 4 grandes espíritus era una de ellas. Odlas, Zavestia, Muspel y Melacuera. Estamos en Lugúnica, entonces, ¿ese de ahí es Melacuera? Subaru pensó en pánico, la idea de estar frente a una calamidad de la naturaleza como esa era absolutamente aterradora. Maestro, Melacuera lleva muerto 6 años. Los ojos del pelinegro se abrieron como platos. Si el gran espíritu del fuego había muerto, y este de aquí era uno de los 4, entonces eso significaba solo una cosa: este gato lo mató. Por favor, cálmate. Él no ha hecho nada malo. El gran espíritu volteó a ver a su contratista con una mirada totalmente seria y respondió tajantemente. No seas ingenua, Lia, el día de ayer este sujeto y otras 2 personas entraron al bosque, puedo sentir sus emociones, son enfermizas, no dejaré que se te acerquen. Lo de hace 6 años no pasará de nuevo. Repentinamente, una abrumadora cantidad de cristales de hielo empezaron a materializarse en el aire, dejaban totalmente en ridículo a la cantidad que el pelinegro podría convocar. Él sabía que si no se iba de ese lugar en ese momento sería brutalmente asesinado por el espíritu, pero ni él mismo sabía cómo escaparía de ahí. Este monstruo tenía un aura tan abrumadora, que incluso podría abrumar a la de Capella. Cuando el gran espíritu se preparaba para hacer llover el infierno sobre Subaru, fue detenido por las acciones de su contratista. La mujer rápidamente se colocó frente al pelinegro, protegiéndolo de su ira. Apártate, Lia. No lo haré, por favor, cálmate, no puedo dejar que mates a alguien inocente. La fuerte ventisca helada que provenía del gran espíritu de fuego agitaba los árboles como si de simples ramitas se trataran. La tensión en el lugar era tan palpable que podría ser cortada con un cuchillo. Un conflicto estaba a punto de estallar, era inevitable. No lo repetiré, Lia, apártate de ese sujeto ahora. La mujer se mantuvo firme en su lugar, no parecía amedrentarse por la fría voz del espíritu, todo parecía estar en un punto muerto. Subaru ya se encontraba preparando Shamaki Akra para escapar de ese lugar, solo necesitaba alcanzar a Patrache y encontrar rápidamente a sus compañeras, tenían que largarse de ese bosque. Repentinamente una gran ráfaga proveniente del inmenso poder mágico del espíritu golpeó la capucha de la mujer, arrebatándosela de la cabeza y dejando sus facciones al descubierto para todos. Su cabello plateado revoloteó en todas las direcciones y sus orejas puntiagudas quedaron a simple vista. Los ojos de Subaru se abrieron como platos y sus pupilas se achicaron por el absoluto horror, soltando un grito ahogado que llamó la atención de la mujer peli plata.
Lentamente se volteó para ver a los ojos al pelinegro, dejando a Subaru observar sus facciones faciales, está de más decir que el viento también había volado la capucha del iniciado hacia atrás, por lo que su expresión de absoluto horror era perfectamente visible. Pelo plateado, ojos amatista y orejas puntiagudas, el rostro mismo de la envidia, Subaru la conocía, la había visto, sintió en carne propia el terror que ella podría provocar, y esa misma imagen estaba frente a él, pero no había roto el tabú y el tiempo corría con normalidad, eso solo significaba una cosa. Tetu eres la semielfa de cabello plateado, lo miró con preocupación y tristeza, ella conocía muy bien esa expresión, el terror y pánico, toda su vida esas miradas le eran ofrecidas. Es Satella, la mujer de cabello plateado, abrió ampliamente los ojos al oír ese nombre, ese maldito nombre, pequeñas lágrimas empezaron a asomarse por las comisuras de sus ojos amatistas. No y yo no, tu maldita basura. El gran espíritu cortó la diatriba de la niña, ya que amplificó la cantidad de mana que estaba usando, los alrededores empezaron a congelarse a un ritmo alarmante y la temperatura baja a velocidades aterradoras, fue entonces que el pandemonio se desató. Te atreviste a ensuciar a mi hija con ese maldito nombre. Muere, estúpido humano. Shamak, el gran espíritu hizo llover cientos de estacas de hielo sobre el campo, mientras que el iniciado liberó que mejor se le daba usar, una gran cantidad de sombras invadieron la zona, cegando a la semielfa y por un breve instante también al espíritu, pero con la enorme presión de su aura helada fácilmente barrió con el hechizo de Subaru. Cuando las sombras se despejaron, no había nada ahí, Puck esperaba ver el cadáver completamente empalado del pelinegro, pero para su consternación y absoluta ira, el chico había escapado. No te dejaré salir con vida de este bosque. El gato volador estuvo a punto de empezar su persecución tras el maldito humano que lastimó a su hija, pero fue detenido en su lugar por la propia semielfa. No, Puck. Solo, déjalo ir. El aludido observaba cómo su hija tenía pequeños rastros de lágrimas en sus mejillas, fue entonces que intentó refutar. Pero Lia, por favor papá, tú no eres un asesino. Esas simples palabras dejaron al gran espíritu congelado en su lugar, viéndose incapaz de siquiera decirle algo a su querida hija. Vamos Patrasche. Vamos. Subaru montaba a Patrasche a toda velocidad, todo lo que acababa de suceder era demasiado para él, sobrevivió por los pelos al ataque del gran espíritu, pero eso no era lo peor, acababa de estar frente a frente con la mismísima personificación del diablo en ese mundo, el terror que ella había provocado en él era inigualable, el ser que lo trajo a este mundo y que le otorgó su tan terrible habilidad, el ser que lo maldijo, estaba ahí, en el bosque. ¿Cómo escapo del sello? Se supone que estaba encerrada, no, esto es malo, debo encontrar a Elsa y Meili, tenemos que largarnos de aquí. El terror que la visión de la semielfo había causado en él era tal, que ignoraba completamente la estaca de hielo clavada en uno de sus muslos, la herida era muy grande y sangraba a montones, pero la adrenalina del momento mitigó el dolor, y con el uso de Akra logró llegar rápidamente al lado de su dragón. Actualmente se dirigía al noroeste del bosque, el lugar donde se suponía estarían sus compañeras, a pesar de sus miedos actuales, se vio incapaz de abandonar a su equipo en ese lugar, a merced de ese monstruo en forma de gato y de la mismísima bruja de la envidia. Patrasche mantuvo el ritmo durante un par de horas, la protección divina de la evasión del viento le permitía al dragón no ser afectado por la resistencia del viento, por lo que su velocidad se mantuvo constante, el dúo no tardó mucho en llegar a la zona del bosque conocida como bosque espinoso, donde se suponía estarían sus compañeras. Para la alegría de Subaru fue capaz de captar una muy reconocible silueta de una mujer de cabello azabache, y rápidamente le ordenó a la dragona que se dirigiera hacia ese sitio. Elsa. La aludida se volteó rápidamente al escuchar que alguien gritaba su nombre, ahí observó cómo su compañero de ojos aterradores se aproximaba a gran velocidad montando a Patrasche, pacientemente esperó hasta que el chico llegara, y cuando finalmente lo hizo, habló con voz interrogativa. Subaru-kun. ¿Qué sucedió? Estás muy agitado, además esa herida. La cazadora de entrañas observó con sospecha el cristal de hielo que tenía clavado su compañero en una de sus piernas, ella sabía que eso fue hecho por un hechizo Uma, significaba que alguien atacó a su compañero. No hay tiempo para preocuparse por esas cosas. Hay que irnos de aquí. La asesina entrecerró los ojos al pelinegro. ¿Irnos? ¿De qué hablas? Además, dime quién te atacó.
Si alguien nos ha detectado, tendré que eliminarlo. El pelinegro respiraba agitadamente, en esos momentos estaba empezando a sentir los efectos de su herida, la adrenalina que lo había llenado de energía hace unas horas había desaparecido por completo, no tuvo de otra que bajarse de patrache y recostarse sobre una roca cerca, mientras hacia eso sus espíritus aparecieron, Aqua tomando la iniciativa para curarlo. Elsa notando lo que quería hacer Subaru se acercó a su posición y sin vacilación ni tacto, arrancó la estaca de hielo del muslo del pelinegro. ¡Ah! Subaru soltó un fuerte grito de dolor, mientras se tomaba el área afectada, un gran agujero se encontraba en el lugar donde estaba la estaca. ¿Por qué hiciste eso? Elsa lo observaba seria, no existía ningún rastro de su antigua expresión juguetona en su rostro. Simple, el espíritu no podrá curarte si hay un cristal estorbando, solo te hice un favor. Ahora dime, ¿quién te hizo eso? ¿Y por qué estás tan alarmado? El pelinegro lentamente iba calmando su respiración, los tratados que Aqua le estaba ofreciendo a su pierna habían disminuido el dolor que sentía. Fue un gran espíritu, no solo eso, creo que fue el que asesinó a Melacuera. Los ojos de la asesina se abrieron como platos ante esta revelación, una vez más observó el rostro del pelinegro en busca de cualquier engaño y al igual que la última vez, no encontró ninguno. ¿El que asesinó a Melacuera dices? ¿Eso significa que el nuevo gran espíritu del fuego te hizo eso? Eso es interesante. Al decir esas últimas palabras, la expresión de la asesina tuvo un cambio radical de 360 grados, la seriedad desapareció y una amplia sonrisa llena de intenciones maliciosas tomó su lugar. Nunca antes he abierto a un espíritu y mucho menos a un gran espíritu, me pregunto cómo será su interior. La pelinegra se relamió los labios con anticipación, pocas cosas la emocionaban más que enfrentarse a un oponente divertido. Espera Elsa, sé que estás pensando, pero, ese monstruo es demasiado poderoso, creo que ni siquiera madre podría con él. Elsa lo volteó a ver, la diversión no abandonó su rostro. Eso ya lo veremos. Luego de que la pelinegra dijera esas palabras, sonidos similares a pisadas se comenzaron a escuchar en las cercanías, el dúo de pelinegros voltearon hacia la fuente del ruido y ahí observaron a la domadora de mabestias haciendo honor a su apodo de asesina, puesto que la pequeña niña de pelo azul montaba a su fiel Guilty Low, mientras que siguiendo desde atrás a la enorme mabestia, habían decenas de Wolgarms, Arcalbs y ratas de alas negras, casi parecía un desfile de monstruos. La enorme cantidad de mabestias se detuvo frente a Subaru y Elsa, ambos observaban a una contenta Meili que jugaba con sus nuevas muñecas regaladas por el iniciado. Oh Subaru Onisan, volviste, espera que te paso en la pierna. La asesina de pelo azul observaba consternada el estado de su compañero, una herida de ese tamaño no podría venir de un accidente, automáticamente supo que se trataba de un ataque. Bien, es bueno que las dos estén aquí, hay un gran espíritu en este bosque que quiere matarnos a los tres, además, no está solo. Al decir esas últimas palabras el pelinegro tembló levemente, acción que no pasó desapercibida por el dúo de asesinas. ¿A qué te refieres con que no está solo? Además, como que hay un gran espíritu que nos quiere muertos. Pues qué demonios estuviste haciendo todo este tiempo, Onisan. Meili se notaba alterada, las palabras de Subaru de confirmarse ciertas significaba que los tres estaban en un gran peligro de muerte. Había una chica con él, era igual a Raak. Antes de que el pelinegro terminara de hablar, un rugido bestial resonó en los alrededores del bosque, poniendo en alerta máxima al trío de asesinos. Elsa sacó dos kukris ocultos en su capa oscura, mientras que las mabestias de Meili se alteraron, la pequeña se veía consternada por el estado de sus nuevas mascotas. Por otro lado, los espíritus menores de Subaru brillaron amenazadoramente, listos para proteger a su maestro de lo que fuera. Meili, por favor dime qué es una de tus mascotas. Subaru miró preocupado a la niña montada en el Guilty Lowe, esta misma le regresó la mirada con preocupación y negó repetidamente con la cabeza. No, estoy seguro que no es de los míos. Las palabras de Meili solo lograron que Subaru se pusiera más nervioso de lo que ya se encontraba, innumerables pensamientos recorrían su mente, rezándole a cualquier dios que exista para que lo que sea que viniera, no fuera ese gran espíritu con forma de gato. Repentinamente el suelo comenzó a temblar levemente, al principio era imperceptible, pero con el paso de los segundos, el temblor era cada vez más fuerte, hasta que sin ningún aviso, simplemente se detuvo, y el bosque quedó en silencio. Meili.
El grito provino de la cazadora de entrañas, que a una velocidad fuera de cualquier límite humano, se movió en dirección de la niña de pelo azul. La mujer dio un gran salto sujetando a la pequeña asesina por su capa y arrastrándola con ella fuera del camino. Tan solo un segundo después, un enorme tronco de árbol impactó con el Guilty Lowe, empalando la mitad inferior de su cuerpo al suelo. La sangre salió a borbotones del enorme animal, mientras este se retorcía, soltando pequeños gruñidos agonizantes. Sus patas se agitaban patéticamente antes de detenerse, al igual que su respiración, y posteriormente su vida terminó. Meili se encontraba aturdida, todo pasó tan rápido que ni siquiera pudo procesar lo que sucedió. Primero estaba en estado de alerta máxima y al siguiente se encontraba entre los brazos de su hermana mayor. Cuando su confusión desapareció, levantó la cabeza y lo primero que vio fue el rostro aliviado de su querida hermana. Elsa Wansan. ¿Estás bien, Meili? La asesina de 12 años asintió lentamente, aún sin saber exactamente lo que había sucedido. No fue hasta que Elsa la soltó de su abrazo protector que la pequeña niña se dio cuenta. Al darse la vuelta pudo observar el enorme cuerpo de su querida ama bestia, sin vida, un tronco gigante atravesándola de lado a lado. Low. La joven asesina comenzó a caminar lentamente hacia el cadáver de su mascota, cada paso se le hacía más pesado. Cuando finalmente llegó con su bestia, puso su pequeña mano sobre la cabeza del animal, justo en el lugar donde solía acariciarlo. Low, pequeñas lágrimas aparecieron en la comisura de sus ojos, aún acariciando la cabeza de su mascota favorita. La niña sollozó en silencio. Todo esto era observado por un estupefacto Subaru que todavía no lograba comprender lo que había sucedido. No fue hasta que escuchó a los árboles crujir y romperse que logró salir de su momentáneo shock. Fijó su vista en la fuente del ruido y sus ojos se abrieron en horror. Desde la distancia, los árboles caían totalmente desprendidos de la raíz como si de conos se trataran. Sea lo que sea la monstruosidad que estaba haciendo toda esa destrucción, venía por ellos. De un momento para otro, los árboles dejaron de caer, el silencio regresó a la zona. Las bestias que Meili había recolectado ese día se reunieron alrededor la niña, que aún lamentaba la muerte de su querida mascota. Mientras que Elsa subía su guardia, lista para asesinar lo que sea que los había atacado. En un instante un gran estruendo se escuchó y se provocó fuerte impacto en la zona. La nieve voló por los aires y la sombra de una enorme silueta se irguió sobre el trío de asesinos. Una enorme criatura de 7 metros de altura, con pelaje blanco y un gran cuerno en su frente, se cernió con gran poder frente a los asesinos. Sus ojos eran completamente amarillos y su constitución humanoide lo asemejaban a un primate colosal. ¿Qué demonios es eso? Subaru gritó con desesperación, ante la aparición de la enorme criatura. Es una plaga de nieve, no sabía que todavía habitaban este bosque. Elsa habló con emoción clara en su voz, sus ojos mostraban una ansia irrefrenable de asesinar al enorme monstruo frente a ella. Sin mediar palabra alguna, la cazadora de entrañas se movió a velocidades que eran imposibles de seguir por el ojo humano, y con gran habilidad saltó sobre la plaga de nieve. Usando sus kukris extremadamente afilados potenciados por su fuerza sobrehumana para cortar al monstruo, la asesina lanzó un corte horizontal con intenciones de cegar a la bestia, pero el monstruo logró seguir su velocidad y con su enorme brazo bloqueó el corte horizontal. El largo cuchillo se clavó en la carne del monstruo y la desgarró con fuerza. Sangre empezó a fluir por el largo corte, aún así la herida era superficial. La asesina no tuvo tiempo para descansar, ya que luego de haber sido bloqueada, tuvo que saltar hacia atrás para evitar ser aplastada por el puño del monstruo. Posteriormente la asesina de nueva cuenta se lanzó al ataque, esta vez buscando cortar los tendones del monstruo. Rápidamente se deslizó por el suelo, esquivando un rápido revés que casi la decapitó. Con habilidad logró detenerse detrás de la bestia y con velocidad atacó las pantorrillas del monstruo. Para su consternación, la gran criatura pareció adivinar las intenciones de la mujer y dio un gran salto, mostrando bastante agilidad para una bestia de su tamaño. Elsa tuvo que saltar hacia atrás nuevamente para evitar ser aplastada por el cuerpo en caída libre de la plaga de nieve. El suelo retumbó al recibir el impacto del enorme cuerpo de la bestia. Esta misma, con enorme rapidez, empezó a juntar toda la nieve que pudo, formando una bola de nieve del tamaño de un auto pequeño, solo para arrojársela a la asesina de cabello azabache, quien en una muestra de agilidad inhumana se lanzó contra la bola de nieve entrante y, doblándose en un ángulo casi imposible, logró esquivarla. Al aterrizar, la asesina no perdió momentum y a una velocidad cegadora atacó nuevamente al monstruo, que apenas pudo reaccionar, cubriéndose el abdomen del corte horizontal, dejándolo abierto para un segundo ataque.
Con destreza la cazadora de entrañas dio un salto mortal hacia atrás, lanzando uno de sus kukris directo a la cara de la mabestia. El largo cuchillo perforó uno de los enormes ojos amarillos del monstruo. La criatura, similar a un gorila, liberó un gruñido agónico de puro dolor mientras se llevaba su enorme brazo a su rostro, intentando sacar el arma que lo había dejado tuerto. Esta acción resultó ser un grave error de la bestia, ya que Elsa aprovechó la pérdida de su guardia para atacar, aprovechando los árboles cercanos, saltó y rebotó contra ellos lanzándose desde varios ángulos hacia la bestia. Cada que hacía contacto un nuevo corte aparecía en el cuerpo de la plaga de nieve, la sangre empezaba a manchar su pelaje de un tono rojo carmesí. El monstruo intentaba defenderse de la asesina de cualquier forma posible, pero simplemente su oponente era demasiado rápido y ágil para él. Poco a poco la criatura iba perdiendo velocidad, sus movimientos se volvían torpes y predecibles, por lo que las heridas solo aumentaban y aumentaban. Fue entonces que Elsa se cansó de la danza sangrienta que estaba provocando, por lo que dio unos cuantos saltos hacia atrás, con el objetivo de impulsarse en una roca y atacar directo al abdomen. Ella acabaría con el monstruo como solo una cazadora de entrañas sabía hacer. Es hora de ver esas entrañas. A la par que esta pelea de monstruos ocurría, Subaru había logrado llegar al lado de Meili. Ambos observaban totalmente sorprendidos el enfrentamiento que se estaba llevando a cabo frente a ellos. El pelinegro nunca se imaginó que Elsa sería tan poderosa. La mujer amante de las entrañas estaba dominando por completo a un monstruo capaz de romper árboles como si fueran ramitas. Fue en ese momento que Subaru se dio cuenta de lo insignificante que era su fuerza en ese mundo. A pesar de su conexión tan poderosa con sus espíritus, él seguía siendo una mosca. Cuando Elsa se impulsó en la roca y se lanzó a toda velocidad, con intenciones de abrirle el abdomen al monstruo, algo totalmente inesperado sucedió. Un gran estruendo se escuchó al costado de la asesina, pero debido a que iba demasiado rápido no alcanzó a ver lo que había sucedido sino hasta que fue brutalmente golpeada por un gigantesco brazo que vino desde su izquierda. El impacto fue tan masivo, que la asesina fue mandada a volar decenas de metros en el aire, rompiendo un par de árboles por la mitad. Fue entonces que Meili y Subaru reaccionaron a lo que acababa de pasar. La desesperación no paraba de perseguir al pelinegro, ya que justo al lado de la gran bestia herida, apareció una segunda plaga de las nieves. Este era un poco más alto que la primera en hacer aparición. A diferencia de la bestia llena de cortes sangrantes que poseía una piel de color café oscuro, la segunda poseía una piel de color rojo sangre. La ira era clara en los ojos de la nueva criatura. Subaru entró en pánico en esos momentos. Elsa había sido sacada de combate, si no es que había muerto, y ahora él y la pequeña niña de 12 años se encontraban solos contra dos monstruosidades de la naturaleza. Su situación no podía ser más desesperanzadora para el pelinegro. Fue entonces que decidió que lo daría todo. Si este sería un bucle fallido, entonces que lo sea, pero no iría como un cobarde no más. Sus tres espíritus brillaron con intensidad y se prepararon para el conflicto inevitable. Fue entonces que el hijo de Kenichi Natsuki volteó a ver a su compañera. Los ojos de la niña mostraban una gran ira, completamente dirigida hacia los dos monstruos frente a ellos. Meili, no puedes controlar a esas cosas, ¿verdad? Subaru sabía que si la peli azul pudiera usar su protección divina en ese par de bestias, lo habría hecho desde el principio. Entonces supuso que la niña era incapaz de controlar a las plagas de la nieve. No, hay ciertas bestias que no son compatibles con mi protección divina, y esas cosas forman parte de ese grupo. Al escuchar la confirmación de la peli azul, Subaru se preparó. En sus 2 meses de entrenamiento había estado practicando sus artes espirituales como nunca. Era hora de probarlas. El humo, una gran cantidad de cristales de hielo se materializaron en el aire y se dispararon contra el dúo de bestias. La que poseía piel carmesí saltó fuera del rango de ataque a una alta velocidad, mientras que la de piel café tuvo que cubrirse de la andanada de proyectiles que lo alcanzaron. Las heridas de su previa batalla lo habían debilitado mucho. Los afilados cristales de hielo se clavaron en su piel, pero no llegaron muy profundo. Su carne era extremadamente gruesa y difícil de atravesar. Aún así, las heridas sangraron abundantemente. Meili, que observó cómo su compañero inició su ataque, decidió seguir su ejemplo y enviar al gran grupo de bestias que había conseguido. Con un solo gesto de su mano, todas las bestias atacaron al unísono a la plaga de las nieves que se encontraba debilitada. Los Uolgarms y los Arkalbs mordieron al monstruo por todas partes. Este aún poseía fuerza en él, por lo que pudo deshacerse de varias ratas de alas negras. Aún así, el grupo lo estaba abrumando. Repentinamente una enorme bola de nieve cayó sobre el gran número de bestias que atacaban a la plaga de las nieves. No se tenía que ser un genio para saber que la bestia de piel roja había sido la culpable.
Meili veía preocupada como un gran número de sus mascotas habían muerto de un solo ataque. Desesperada fijó su mirada en su compañero de ojos aterradores, que compartía el mismo sentimiento que ella. Ambos notaron como la criatura de piel roja, luego de matar a gran parte de las bestias de Meili, decidió que ahora su objetivo eran ellos y cargó a enorme velocidad contra el dúo de asesinos. Oni-san. ¿Qué hacemos? Mierda, 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 piensa Subaru, piensa. El pelinegro se agarraba a la cabeza en desesperación, no encontraba una forma de salir de este problema. Acababa de usar uno de los 2 hechizos de nivel que había aprendido de sus espíritus. Si usaba el otro probablemente se quede sin el respaldo de Lux si no funciona, pero era la única opción que le quedaba. Por favor Lux, haz que funcione. Algiwald. Subaru levantó ambas manos y un enorme destello de luz salió de estas, el doble de grande que el que alguna vez usó contra Capella. El destello cegador se movió a una velocidad monstruosa, e impactó directamente en un costado de la plaga de las nieves, barriendo completamente con el brazo del monstruo. Para desgracia del pelinegro, la bestia sanguinaria no perdió el impulso y continuó la carga, utilizando su ahora único brazo. Intentó aplastar a Subaru. Los ojos del iniciado se abrieron sabiendo que su fin había llegado. El mundo se reiniciaría y tendría que empezar de nuevo. La pesadilla se repetirá. Esperando su fin, el pelinegro cerró los ojos, pero lo que no se esperó fue ser tacleado fuera del camino por una dragona de tierra. Mientras el pelinegro volaba por los aires, observó por unos instantes a Patrasche observándolo, justo antes de ser brutalmente aplastada por el enorme brazo del monstruo de piel carmesí. El sonido de los huesos rompiéndose y la carne siendo aplastada resonó por todo el bosque, mientras que la sangre salpicó por todos lados. Patrasche. Subaru gritó con desesperación mientras caía sobre la nieve y robada unos cuantos metros en ella. Como pudo, el pelinegro intentó ponerse de pie, sus ojos miraban al vacío. Por primera vez en todo el tiempo que estuvo en ese mundo, alguien había dado su vida para salvar la suya. ¿Pero por qué? Porque a él no valía nada. Nadie necesitaba morir, nadie tenía que morir. Primero Rista arriesgando su vida para salvarlo en el castillo y ahora Patrasche dando la suya para salvarlo de morir nuevamente porque solo le traigo sufrimiento a los demás. Oni-san. Ayúdame. Un fuerte grito sacó al pelinegro de su autodesprecio total. Rápidamente salió del shock y miró en la dirección de la que provenía el grito. Lo único que pudo ver fue a una Meili arrinconada contra el cadáver de su Guilty Lowe. Frente a ella, la bestia de un solo brazo la observaba con intenciones asesinas. Subaru como pudo se levantó de la nieve, e intentó correr hacia la niña. A pesar de que su pierna se encontraba en mal estado, dio todo lo que tenía para intentar al menos salvar a Meili de su inminente muerte. ¡Ey, estúpido monstruo! Yo fui el que tomó tu brazo, ven a por mí. Subaru gritó con fuerza para llamar la atención de la plaga de las nieves, lo que para su suerte, pareció funcionar. La enorme criatura se volteó bastante irritada y observó al pelinegro lanzándole una mirada retadora. Raag, el monstruo soltó un rugido gutural en respuesta, perdiendo todo el interés en la niña de pelo azul y fijando como objetivo al pelinegro. Este mismo como pudo salió corriendo en dirección opuesta a la bestia. Como esperaba, la bestia comenzó a perseguirlo por detrás. Como era de esperar, su perseguidor era mucho más rápido que él, pero Subaru poseía métodos para tratar con eso. Shamak, una nube de sombras nubló todos los sentidos de la criatura, pero debido al agotamiento del espíritu de Illindumbra, el hechizo simplemente era incapaz de durar mucho. Aún así, le ganó segundos precisos al pelinegro, mientras se internaba en el bosque. Mientras corría, miró una última vez hacia atrás, solo para ver a una pequeña niña con lágrimas en los ojos observándolo partir. Cuando se internó lo suficiente en el bosque, el pelinegro finalmente se detuvo. Con mucho agotamiento se volteó hacia su perseguidor. La plaga de las nieves lo había alcanzado en un instante. Ahora se encontraban frente a frente. Lo siento, Patrasche, tu sacrificio fue en vano. Pequeñas lágrimas empezaron a salir de los ojos del chico, mientras veía con fiereza al monstruo. De acuerdo, hagamos esto, ven aquí. La criatura cayó en la provocación y se lanzó contra Subaru, su único brazo gigantesco a punto de aplastarlo. El Uma, con lo último de fuerzas que le quedaron, lanzó un último hechizo. Como era de esperarse, los cristales apenas penetraron la piel, y finalmente el brazo lo alcanzó. Solo espero que Elsa esté viva y saque a Meili de este infierno. El impacto golpeó el torso de Subaru, desgarrando carne, huesos y órganos en el proceso. Para la mala suerte del pelinegro, su muerte no fue instantánea y sin dolor. Ahora la mitad de su cuerpo yacía en el suelo, totalmente desperdigada en la fría nieve que recubría ese bosque del infierno. Subaru Natsuki murió.